Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Enric y lo que os voy a explicar en este vídeo os va a ayudar a pintar cualquier tipo de armadura blanca. Para ello voy a usar, además de las pinturas acrílicas que normalmente uso, pinturas en base esmalte o enamels. Así que desde aquí agradezco la cortesía de Amo por haberme enviado este tipo de pinturas. Estas pinturas nos van a permitir definir en sombra de una manera muy rápida y muy sencilla, ya lo veréis. Al final del vídeo os explicaré por qué me he decidido a usar este tipo de productos y no los típicos lavados o las mal llamadas tintas. Antes de empezar a pintar, quería explicaros un poco en qué consisten las pinturas enamel. Las pinturas enamel no tienen base acrílica, es decir, no se diluyen con agua, se diluyen con White Spirit o con aguarrás. Una de las características principales que tiene este producto y por el cual vamos a usarlo hoy es porque nos va a ayudar muchísimo en el perfilado en sombra. Las pinturas enamel, por capilaridad, el producto se va a meter por todos los recovecos que encuentre, así que no tendremos que trazar toda la miniatura, sino simplemente ir depositando producto en ciertos puntos. Para empezar, vamos a imprimir la miniatura. Yo lo he imprimado en negro y con aerógrafo, pero vosotros lo podéis hacer a pincel o en spray. Sobre esta base negra pintaremos con el aerógrafo de manera cenital, con gris clarito o blanco. Una vez hecho esto, hay que dejar secar bien las miniaturas. Para realizar este paso, os recomiendo sinceramente que cojáis un pincel sintético, ya que si utilizamos los pinceles de pelo natural, estos pueden degradarse más rápidamente por el uso de estos productos. Como estás viendo, a la que la punta del pincel toca la armadura y se deposita producto, este por capilaridad avanza por las ranuras, definiéndome fácilmente toda la miniatura. De esta manera me ahorro el tener que trazar parte a parte con el pincel. No lo he comentado antes, pero los enamels con base de solventes sintéticos, como los óleos que son en base de aceite, deben usarse en lugares ventilados. Si no disponéis de un lugar ventilado, usadlos en otro lugar o usad mascarilla de gases. A partir de aquí, el proceso es más rutinario. Vamos dando a todas las miniaturas que tenemos y dejamos secar unos minutos. Ahora humedezco el pincel en White Spirit o disolvente y limpio todas las manchitas y líneas que voy encontrando por las miniaturas, líneas que están demasiado gruesas, que no me gusten, etc. Cuando he acabado de dar todo el perfilado en negro y la corrección con el diluyente y está todo bien seco, entonces pinto con acrílico negro todas las partes grandes. Todas las partes que deberían ir, como los visores de los cascos, las armas, las partes internas de las armaduras. Si quieres parar aquí, ya tendrías tu Clone Trooper pintado y listo para jugar, excepto por la base. Nosotros pintaremos algunas insignias de escuadrón, así definiremos nuestro escuadrón de color azul y un escuadrón de color amarillo. Para esto voy a usar colores de Contrast Citadel, que tiene muy buena saturación y transparencia sobre una base blanca. Llegados a este punto os enseño el resultado. He tardado aproximadamente unas 2 horas respetando los tiempos de secado. Para 6 miniaturas me parece más que asequible y realmente visten bastante bien. He pintado estas dos escuadras de una manera rápida, fácil, sin que sea un suplicio y para jugar lucen perfectamente en mesa. El por qué he usado enamels para hacer el proceso de definición en lugar de las tintas es porque yo quería evitar que las tintas me cubrieran toda la superficie blanca, de manera que me bajaría este blanco y me quería ahorrar el paso de volver a recuperar este blanco a posteriori. Las enamel, al quedarse simplemente en este recoveco, no me van a teñir toda la superficie como con un lavado normal. Así que lo prefería y podía saltarme ese paso. Es muy importante a la hora de planificar los pasos que vamos a dar el tener una buena relación entre la calidad de la pieza y el tiempo que vamos a usar. Y en este caso queríamos algo muy vistoso pero también muy rápido. Un día más, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, compartid y suscribiros. Si tenéis algún tipo de duda, comentario o sugerencia, podéis escribirlo en la cajita de comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.